Saludos, comienza aquí Mangas Verdes. Bienvenidos una semana más a nuestro programa dedicado a la naturaleza, al medio ambiente, a la sostenibilidad y a todos los asuntos verdes que, como su nombre indica, pues, Mangas Verdes, pues eso, estamos aquí contándoos cada 7 días. Estamos en un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción, el saludo de Pedro Pablo May. Cuidar de nuestro planeta es uno de nuestros objetivos y significa también cuidar de nuestra alimentación. En los últimos años hemos oído hablar largo y tendido de la necesidad de seguir una dieta adecuada, no ya por nuestra propia salud, que también, eso debería ser ya motivo suficiente, sino por la sostenibilidad del mundo. Y hay una dieta que conocemos bien, o que deberíamos conocer al menos bien, conocíamos hasta que llegó la invasión de la comida basura, la comida chatarra, como dicen en Iberoamérica, y que nos puede ayudar muy mucho en esta materia. Hablamos, naturalmente, de la dieta mediterránea. Recientemente hemos celebrado el Día Mundial de esta dieta, que además de muy recomendable, si encima la enfocamos con la producción ecológica, pues puede ser un factor importante para mejorar la situación. Por eso vamos a hablar hoy con Pablo Saralegui, es máster en agroecología por la Universidad Pablo de Olavide y coordinador del informe Hacia la transformación del sistema alimentario en España, situación actual, impactos y escenarios del futuro. Un informe que ha sido presentado por el Think Tank para la transición alimentaria Alimenta. Este documento incluye un decálogo de la alimentación saludable y sostenible que se ha presentado también estos días y que vamos a examinar a continuación. De momento saludamos a Pablo Saralegui, que lo tenemos ya con nosotros en el programa. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un sistema alimentario en España que en ese documento pues describía la situación en la que se encuentra. Cuéntanos, por favor, en pocos segundos. Resúmenos, ¿cuál es esa situación del sistema alimentario en España? ¿Estamos bien, mal o regular? Hombre, netamente yo creo que estamos un poquito mal. O sea, tenemos un sistema alimentario que está altamente internacionalizado, o más bien desacoplado, porque utilizamos recursos del extranjero para realizar algunas fases de la cadena alimentaria aquí en nuestro país y luego dedicarlo principalmente hacia la exportación. Entonces, estamos apropiándonos de unos recursos que no nos pertenecen, estamos generando unas emisiones de gas de efecto invernadero extremadamente altas y además sin cumplir unos estándares de alimentación saludable, porque nos hemos alejado bastante de aquellas recomendaciones históricas vinculadas a la dieta mediterránea, pero tampoco estamos alcanzando unos estándares de salud coherentes con lo que debería ser como somos un país mediterráneo, ¿no? Entonces, netamente estamos mal. Luego, o sea, podemos seguir hablando un poco también de la cuestión del empleo rural, ¿no? El sector rural, con este vaciamiento que tenemos, ¿no? Y esta crisis permanente en la que están agricultores y agricultoras, pero también tenemos, bueno, una huella hídrica descomunal, unos solo recursos hídricos por las nubes por encima de lo que marcan las demarcaciones hidrográficas. O sea, netamente creo que estamos en un punto de intentar mejorar bastante el desempeño del sistema alimentario. Llama la atención, ¿no? Porque España ha sido siempre un país, siempre, hasta hace al menos unos años, había sido un país que se apoyaba mucho en el sector primario, que tenía unos productos de alta calidad y que en los últimos tiempos pues parece que cada vez, efectivamente, vamos dejándolo de lado y primando otras cosas como la importación de alimentos de otros puntos del mundo. No sé si hay soluciones fáciles a esto. Bueno, o sea, es lo que hemos intentado hacer un poco con este informe, ¿no? Nos ha llevado un tiempo y lo que hemos intentado es incorporar todo el conocimiento que tenía una base científica bastante probada, ¿no? Conocimiento científico que tenía que ver con la parte de producción, o sea, cuáles eran las potenciales mejoras que teníamos en el modelo productivo, pero también cuáles eran las mejoras asociadas a una transformación nutricional y dietética, ¿no? Entonces, a través de este informe hemos intentado imaginar, o hemos intentado más bien modelar, a través de unos cálculos bastante complejos, intentar proyectar qué ocurriría de aquí a 2050 si no se toman medidas, o sea, si no se transforma y seguimos las mismas tendencias que en la actualidad, o si, por el contrario, tomamos en cuenta o tomamos en consideración asunciones de una transición ecológica justa, una transición nutricional y qué pasaría, ¿no? ¿Qué tipo de indicadores o qué indicadores
nos muestran, bueno, si esto sería viable o no sería viable. Entonces, por hacer un poco de spoiler, el informe, que es una de las cosas que creemos que es más interesante, pues sí que demuestra que tomando algunas medidas fundamentales y que serían los pilares de la transición, nos permitirían avanzar hacia un sistema alimentario sostenible y saludable, que es algo necesario de pensar, ¿no? Pues hablemos de esas medidas, sobre todo de las que podemos tomar como ciudadanos. Claro, o sea, esto es complicado porque las decisiones individuales llegan hasta donde llegan, pero en términos generales, la recomendación de las dietas mediterráneas, ¿no? Siempre priorizando productos locales y de temporada, es una máxima que deberíamos de tener como consumidores y consumidoras, ¿no? El consumo local, consumo de cercanía, con mucha mayor incorporación de proteínas vegetales, principalmente de leguminosas, ¿no? Hoy en día hemos ido perdiendo poco a poco este pilar fundamental de nuestras dietas, que eran las leguminosas, Sí. por múltiples factores, pero bueno, que es interesante que si tenemos la posibilidad de elegirlo, elijamos este tipo de proteínas vegetales por encima de las proteínas animales. Más que nada porque como país hemos ido incrementando poco a poco el consumo de carnes, sobre todo carnes, y esto digamos que se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Hoy en día comemos unas cantidades de carne que están por encima de cualquier tipo de recomendaciones. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos reducir ese consumo de carne e incrementar o sustituir esa fuente proteica por proteínas de origen vegetal, fundamentalmente leguminosas, esto sería algo fundamental, ¿no? En términos de carne, también intentar priorizar en la medida de lo posible carnes vinculadas a la ganadería extensiva, ¿no? O sea, lo que son caprino y ovino, ¿no? Cabra y oveja, ¿Mm? y también el conejo, ¿no? Son como las tres cabañas que sería recomendable reincorporar en nuestras dietas y bajar, obviamente, el consumo de cerdo, que hoy en día está por las nubes, y de ternera, y el avícola también, ¿no? Que Sí. tiene, bueno, varias repercusiones medioambientales y sociales en el modelo, ¿no? Este es uno Yo creo que con de esos los tres pilares primeros, son las sí. tres recomendaciones básicas. Perdón. Sí, sí, no, no, está bien, está bien. Digo, no, te decía que es ese quizás el primero de los puntos, ¿no? Del decálogo que habéis sacado. Exactamente. Sí, o sea, el decálogo que ha sido fruto un proyecto de implementación bastante interesante que se llamaba El Barrio. Bueno, hemos ido sacando a través de la participación con distintos agentes de la cadena, pues una serie de recomendaciones que fueran aptas y fáciles de llevar adelante si lo que se quiere es transformar la forma de consumir. Entonces, bueno, yo recomiendo echar un vistazo a ese decálogo, que es bastante sencillo y que nos permitiría pues avanzar hacia una dieta saludable y sostenible, ¿no? O por lo menos acompañar esta transición que se está proponiendo desde el informe, ¿no? Porque claro, leerse un informe de 200 hojas para intentar identificar pues cuál sería mi rol como consumidor o consumidora, pues puede llegar a ser muy complicado. Sin embargo, este decálogo permite a cualquier persona que quiera consumir de manera más saludable y sostenible, pues suscribir una serie de recomendaciones que, bueno, son interesantes de incorporar a la dieta, ¿no? Sí, una de ellas, por ejemplo, me llama especialmente la atención la de evitar productos ultraprocesados, que es uno de los grandes pecados de la alimentación actual. Yo conozco mucha gente que con la excusa de no tengo tiempo, no tengo tiempo, se compran los ultraprocesados y no tengo tiempo, no lo tienen al final porque acaban haciendo daño a su salud con el tiempo, valga la redundancia. Claro, o sea, pero es que esto tiene como múltiples aristas. Efectivamente, hoy en día cada vez dedicamos menos tiempo a cocinar, que bueno, es una cuestión de nuestra coyuntura actual, que tenemos poco tiempo para cocinar, es una realidad. Pero bueno, en la medida en la que podamos esforzarnos a incorporar o reincorporar el cocinar algunos productos, creo que esto tiene bueno, múltiples beneficios para la salud medioambiental y la salud humana, ¿no? Entonces, efectivamente, los procesados están creciendo mucho, es un nicho que está ampliándose y está creciendo a 1 o 2 cifras anuales y además todos los preparados que tenemos en las grandes superficies, pues también, digamos, que apoyan esta tendencia, ¿no? Que cada vez se consumen más procesados. El problema viene, como decías tú, ¿no? Efectivamente, en cuál es la repercusión para la salud. Ya la Organización Mundial para la Salud ya indica que, bueno, las carnes y las carnes procesadas son uno de los peores alimentos que podemos estar incorporando en nuestros cuerpos, ¿no? Pero es que además los procesados tienen pues toda una serie de aditivos y conservantes que no son para nada saludables, ¿no? Y que afectarán a la larga a nuestra salud, ¿no? Ujú. Por no decir, bueno, que tienen unos costes energéticos de producción también bastante importantes. Entonces,
Sí, en la medida de lo posible, lo interesante sería reducir los alimentos procesados, ¿no? Que hoy en día, además, según las estadísticas, que es un poco difuso o complicado encontrar las estadísticas de consumo, estos procesados, pero sí que se está viendo que está creciendo el consumo muchísimo y esto, bueno, tiene unos costes también indirectos en términos de salud que estamos intentando estimar, pero que se hace complicado. No obstante, sí que sabemos que, bueno, que esto, después, si contabilizamos todo el coste sanitario asociado a las enfermedades que trae este tipo de consumo o exponerse a este tipo de consumo, bueno, podemos ir a cifras que, desde luego, no sale rentable para la sociedad. Hay otro de los puntos que es beber agua del grifo, entiendo que en lugar de alcohol, ¿no? O en lugar de otras aguas. O, ¿cómo es esto? Claro, bueno, tenemos la ventaja de trabajar dentro del equipo de Alimenta con un médico, con Nicolás Olea, que siempre nos insiste mucho en que tengamos en consideración pues todos los tóxicos y todos los elementos que Sí. están incorporados dentro de cualquier tipo de alimento que haya estado en contacto con plásticos, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los bisfenoles, el tema de los disruptores endocrinos. Entonces, en este sentido, el beber agua del grifo precisamente va con esto, ¿no? Hay que reducir a toda costa, intentar reducir esta exposición que tenemos constante a través de los envases, ¿no? Y entonces el agua envasada, obviamente, genera una serie o transfiere una serie de tóxicos que a la larga se van acumulando en nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Todo este tema de microplásticos, que hoy en día está saliendo como mucho en los titulares, es una realidad, ¿no? Si estamos consumiendo constantemente agua embotellada, esto significa que estamos exponiéndonos constantemente a que nuestro cuerpo acumule microplásticos. Y esto es un problema medioambiental y otra vez de salud humana, ¿no? Entonces, esa medida va un poco también orientada en ese sentido. Tengo que preguntarte para terminar por la COP30 que se está desarrollando en Brasil. Allí se está hablando de muchas cosas, de biodiversidad, de océanos, de financiación climática. ¿Crees que se está hablando lo suficiente de este problema, de la dieta que necesitamos seguir, no ya en España, sino a nivel general? Bueno, o sea, creo que los debates internacionales poco a poco, pero muy poco a poco se están incorporando. Se está incorporando esta mirada de cómo el sistema alimentario afecta y se ve atravesado por la crisis climática, ¿no? O sea, el sistema alimentario es uno de los pilares fundamentales en donde tenemos que incidir en esta transformación. Yo sinceramente, y esto ya más a título personal, creo que no se está incidiendo lo suficiente porque esos pactos muchas veces o no son vinculantes o son complicados de aterrizar. O sea, si simplemente miramos la complejidad de nuestro marco legislativo y de la necesidad y de la incoherencia que muchas veces existe entre los niveles administrativos autonómicos y estatales, ¿no? Ya cuando nos vamos a acuerdos internacionales, bueno, se hace como complicado que de repente exista un pacto mundial para una transición de las dietas. Desde el punto de vista de la ciencia o desde el pilar científico, sí que se están proponiendo ya algunas medidas de transformación de las dietas diciendo que esto generaría múltiples beneficios, ¿no? Ahí tenemos la dieta de referencia que publica The Lancet, ¿no? Que es la revista de referencia de la comunidad científica, en donde indica, bueno, que hay unos parámetros dietéticos que de seguirlos y acompañados de medidas de transformación en el modelo productivo podríamos ahorrarnos muchísimas emisiones, podríamos ahorrarnos muchísima energía y podríamos mejorar en términos de sostenibilidad. La cuestión es que, bueno, esto traducirlo a gobiernos y acuerdos internacionales se hace más complejo, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, seguimos hablando de ello, que es una manera de animar a los políticos a que se lo tomen en serio. Muchas gracias, Pablo Saralegui. Ojalá. Gracias, Pablo Saralegui, por habernos acompañado en este programa. Mangas Verdes, disfruta la vida. Mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats relacionados con el ecosistema fluvial de los ríos y afluentes que desembocan en el Golfo de Vizcaya es la base del proyecto Life Cantauribay, una iniciativa que abarca a 5 cuencas fluviales compartidas entre 3 regiones de 2 países, Navarra y País Vasco en España y Nueva Aquitania en Francia. Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los expertos que trabajan en proyectos para la conservación de especies en peligro es hallar sus rastros, saber dónde están para poder tomar medidas. A veces
Son especies muy esquivas, otras veces pues quedan tan pocos ejemplares que es muy difícil dar con ellos. Para sortear este reto, los técnicos que trabajan en el proyecto de restauración fluvial Life Cantabria Bay han decidido apostar por una técnica novedosa que se llama ADN ambiental. Esta técnica permite certificar si una especie está en una zona determinada por el rastro genético que deja en el agua, en los ríos en los que vive. Cofinanciado con fondos europeos, Life Cantabria Bay busca conocer el estado de especies que habitan los ríos y que corren el riesgo de desaparecer, como el desmán ibérico, el bisón europeo, la margaritífera o la burtaina. La técnica se basa en dos principios. Uno, que los seres vivos sueltan células durante funciones vitales, desde crecer hasta excretar o reproducirse. Y dos, que el río funciona como una cinta transportadora de esas células. Así lo explicaba el técnico de Orecan Gestión Ambiental de Navarra, Pello Isasi. Gracias a esta técnica, decía Isasi, puede evaluarse zonas más amplias y reducir el número de personas que participan en las tareas de muestreo. Y además se evita la perturbación de las especies o de su medio, lo que supone una ventaja a la hora de conservarlas, porque se les podría transmitir enfermedades durante las labores de rastreo, por ejemplo, pero aquí se anula ese riesgo. Existe algún inconveniente también, por ejemplo, que se desconoce la distancia de detección, o sea, no se sabe a qué distancia está el productor de ADN del lugar donde se ha recogido la muestra. Se sabe que está en el río, pero no dónde. En todo caso, el agua se coge con unos botes esterilizados previamente con la ayuda de una bomba peristáltica y luego se pasa con unos filtros con poros que tienen el tamaño de una célula animal, queda ahí atrapada. Los filtros son enviados a un laboratorio en Valencia, donde gracias a una PCR pueden constatar la presencia de restos genéticos de una u otra especie animal. Es una técnica nueva, hasta ahora validada en laboratorio, pero con poca aplicación sobre el terreno. Pero es muy prometedora, ha dicho Isasi. Gracias a ella, en Cantabria Bay han dado por ahora con el rastro de especies raras o esquivas de mamíferos, desde el bisón europeo hasta el desmán ibérico, que están los dos en peligro crítico de extinción, por cierto, en España, y peces como el sábalo y la burtaina. La están utilizando para buscar la margaritífera, que con ese nombre se conoce a un mejillón de río en peligro de extinción, que por rastros anteriores se sabe que habitó el Bidasoa, pero del que de momento no se han encontrado restos de ADN. Para intentar dar con este raro bivalvo, hasta ahora utilizaban el método tradicional, o sea, varias personas que avanzan en línea por el río buscando ejemplares durante horas con mirafondos. Con la técnica del ADN ambiental el proceso es bastante más corto porque solo requiere que vayan un par de personas a coger agua al río en varios puntos, ha subrayado Isasi. Otra cosa es que consigan encontrar la margaritífera. La fragmentación, la mortalidad de las especies clave y las especies exóticas invasoras son algunos de los problemas que comparten las 5 cuencas fluviales de Oria, Urumea, Bidasoa, la Nif y la Nivel. Life Cantabria Bay busca ayudar a resolverlos. Life Cantabria Bay, ríos de vida. Mangas verdes, bienvenido a la vida. Bueno, antes hablábamos de comida. Parte de la comida que degustamos, de la comida que viene del mar, se genera en granjas acuícolas. Unas instalaciones que nos permiten disponer de pescado pues prácticamente en cualquier época del año, pero que tienen un inconveniente. ¿Qué pasa cuando una de estas granjas es abandonada? Pues que se convierte en una especie de vertedero flotante, una ghost farm, una granja fantasma en el argot. Os vamos a poner un ejemplo. La organización Healthy Seas ha desmantelado una de estas granjas hace poco en la localidad griega de Mezana y ha recogido más de 40 toneladas de residuos marinos, nada menos. Más de 40, solo con una granja desmontada. Samara Croci es portavoz de la organización. La tenemos hoy con nosotros y nos va a contar cómo se está trabajando para terminar con este problema. Saludos, Samara, bienvenida. Hola, gracias por tenerme aquí y por compartir este proyecto. Bueno, ¿qué es lo que hacéis exactamente en Healthy Seas? ¿Cómo desmontáis estas granjas? A ver, es un proceso bastante complicado porque parece que es fácil. Bueno, un poquito para entender lo que son las granjas en el mar. Hay estos círculos que están en la superficie, luego atados a estos círculos hay redes donde están los peces. Entonces nosotros llegamos, en este caso había 18 de estos círculos, ¿no? Anillos de cría de pescado. Y entonces tenemos que desmontar las redes que están atadas a los anillos.
y luego traer los anillos y las redes a un barco donde en este caso se sacaron del agua y se trocearon y se prepararon para ir a reciclaje. Pero algunas veces es más complicado de esto porque las redes se caen, porque están abandonadas. Esta granja fantasma está abandonada por 5 años mínimo. Yeah. Otras 10 años o más. Entonces están en diferentes estados de abandono. Y muchas veces las redes se caen abajo y están cubiertas por arena y entonces son muy pesadas para traerla arriba con los buceadores. Entonces es un proceso bastante complicado y cada granja es diferente. Uh-huh. En este caso la estábamos trayendo en un barco, en un buque de un socio que se llama el Athanasios Laskaridis Foundation, que es de Grecia, y ellos iban preparándolas y troceándolas para reciclaje, porque luego podemos reciclar los anillos y también las redes. Bueno, y estas granjas son un problema porque el estado de abandono hace que la estructura se deteriora y empieza a crear microplásticos. Sí. Porque los anillos están hechos con plástico. Dentro de los anillos hay poliestireno, que cuando el plástico que lo tiene dentro se rompe, empieza a trocearse en microplásticos por todos lados. Y las redes, que sigue pescando peces. Esta última intervención la habéis hecho en Grecia, pero ¿lleváis ya varias operaciones similares en otros puntos del Mediterráneo? No, esta es la quinta, correcto, es la quinta, pero siempre en Grecia. Pero tenemos constancia de que hay también este problema en Canadá y en Chile. Uh-huh. No hemos operado porque, bueno, es un trabajo que lleva años trabajando con las autoridades y tenemos más trabajo hecho con Grecia porque empezamos en Grecia en 2021. Y desde entonces también las comunidades locales nos llaman para decirnos que hay una granja abandonada o llamadas de este tipo. Entonces es más fácil saber, porque hay muchas, no son pocas. Y cuanto más la industria crece, más hay riesgo de estos casos, porque están abandonadas porque muchas veces van en bancarrota o cosas así. Sí, eso te iba a preguntar, porque se supone que debería haber una responsabilidad, ¿no?, por parte de la empresa que ha puesto en marcha la granja, pero veo que no. Sí, y en teoría la hay, pero hay mucha confusión en qué autoridad tiene que intervenir en hacer la intervención y en qué momento, porque es muy difícil encontrar el momento exacto, porque las granjas tienen una licencia que es muy larga, puede ser de 20 años, y ¿cuándo te das cuenta de que está abandonada? En realidad la autoridad nunca se da cuenta, a no ser que alguna comunidad local empiece a denunciar, porque están viendo impactos, o que sea una ONG que empieza a denunciar, sino la autoridad no hace controles periódicos. Esto primero. Yeah. Segundo, luego, lo que ocurre es que cuando está abandonada, en realidad nadie quiere tomarse cargo de todo esto porque es un coste y que también el gobierno no tiene ese dinero o la comunidad local no quiere poner el dinero en esto. Entonces es un poco todo complicado de quién tiene la autoridad para hacer qué y en qué momento. ¿Cuánto dinero cuesta? Sabemos que tiempo, mucho, pero ¿cuánto dinero cuesta desmontar una granja de este tipo aproximadamente? Es muy difícil decirlo, porque cada caso es muy diferente. Depende del momento del abandono, en qué estado está el abandono. Hemos hecho granjas con 18 anillos y hemos hecho granjas con mucho más anillos también, mucho más grandes. La más grande que hicimos fue el año pasado en Melilli. Y luego también, en este caso, todas las operaciones tenían que ser en el mar,
porque no había una parte de tierra donde se podía hacer todo ese trabajo de llevar los anillos, las redes a tierra y Sí. trocearlas ahí. Y también cuando eso ocurre en el mar es más complicado. También porque no queríamos cortar nada en el mar, porque eso crea partículas. Claro. Entonces queríamos llevarlo todo al barco donde podía ser controlado y ahí trabajarlo. Entonces es muy diferente. Desde 2021 tenemos el soporte de Hyundai, que nos ha acompañado en toda esta limpieza de granjas y nos ha soportado económicamente. Hay materiales que se pueden reciclar. Supongo que los recursos que se obtienen de ahí también sirven para financiar de alguna manera esto, ¿no? Sí, a ver, hay dos que la mayoría son dos los materiales que podemos reciclar. Los anillos que están hechos con este plástico que se llama HDPE, y ese es un plástico muy duro, muy duradero, que se puede reciclar y reciclamos con recicladores locales. Y eso va en hacer las cajas de cervezas, ese tipo de plástico. Y luego hay las redes, que la retira un partner de LTCs que se llama Aquafil, y ellos pueden reciclar las redes junto con otros residuos de nylon en nuevos productos como bañadores, calcetines, cosas así. Uh-huh. Entonces estos son los dos materiales que es más fácil. Luego hay un material que es una pesadilla, que es el poliestireno, Sí. y eso no se puede reciclar, y es una pesadilla porque, como te decía, en cuanto se empiezas a tocarlo o se abra al mar, porque el plástico que lo tiene ya no está roto, empieza a separarse en 1000 piezas, se expanden en un segundo en el mar, y cuando te acercas a algunas playas en Grecia, parece que son playas blancas, y cuando te acercas te das cuenta de que es poliestireno por todos lados. Porque en los anillos y en las boyas, Sí. todas están llenas de poliestireno para flotar. Entonces cuando se abren, eso va por todos lados, y nosotros lo encontramos también en la playa. Es muy complicado recuperarlo porque son micro piezas y parecen piedras, pero no son, y es muy complicado recuperarlo, y tendría que tener un vacuum, una aspiradora para hacerlo, pero ese es el problema más grande que encontramos, difícil de gestionar realmente. Y había una playa cerca de allí que estaba llena. Esta última intervención que habéis realizado en Grecia, ¿cuánto tiempo os ha llevado al final desmontar definitivamente toda la granja? 5 días. 5 días. Terminamos un día antes, y el último día decidimos ir en una de estas playas que estaba cerca de la granja para también limpiar esa playa. Esa playa que no tienen acceso desde tierra, están en una situación muy difícil. Sí. Porque tienen mucha basura de la industria de la pesca y de las granjas abandonadas. Entonces esperamos que quitando la fuente eso pueda disminuir, pero viene de muchas diferentes fuentes, también porque hay Atenas que está en ese golfo. Pero 5 días para limpiarla, pero 1 año para preparar el proyecto. Sí, eso es lo que porque hay mucho proceso legal para entender autorizaciones y todo. Pues ese es el problema. Las ghost farms, las granjas fantasmas, Healthy Seas está trabajando para limpiar el mar en la medida de lo posible. Te agradecemos, Amara Croci, que hayas estado con nosotros y que nos hayas hablado de este tema que no es muy habitual, no es muy conocido. Vamos a intentar darle un poquito de difusión al asunto. Muchísimas gracias a ti.
Hoy terminamos nuestro recorrido por los pueblos bonitos de España en el País Vasco. Nos vamos a la provincia de Guipúzcoa y allí a Pasajes. Bueno, Pasajes o Pasaya en euskera. Está ubicado en una bahía natural próxima a San Sebastián. Bueno, prácticamente conectada a la capital donostiarra. Puedes ir andando, casi te iba a decir, pasas de un barrio a otro y acabas llegando a Pasajes. Ha crecido esta localidad en torno a la ría de Oyarzún y está en realidad integrada por 4 pueblos originalmente: San Pedro, Ancho, Trincherpe y San Juan. Las 2 poblaciones con nombre de santos, Pedro y Juan, son las más antiguas, como aldeas de pescadores que fueron inicialmente. Están ubicadas en lados opuestos de la bocana del puerto, aunque hoy, bueno, pues todas las 4 están interconectadas alrededor de la bahía. Hay que recordar que en el siglo XVIII este puerto fue un punto clave en el comercio con América y allí nació uno de los grandes héroes, sin embargo uno de los grandes olvidados en los libros de historia de España. Nada menos que don Blas de Lezo y Olavarrieta, uno de los mejores almirantes de la Armada Española de todos los tiempos. En Pasajes podemos ver la Factoría Marítima Vasca, Albaola, la ermita marinera barroca del Santo Cristo de la Bonanza, el barco Museo Ecoactivo Matero o la Casa Gaviria o Casa Museo de Víctor Hugo, entre otros puntos de interés. Está también la conocida como Lápida del Humilladero de la Piedad, que conmemora la participación de vecinos de Pasajes en la batalla de Roncesvalles contra los invasores de Carlomagno. Bueno, por no citar las regatas de traineras, que allí tienen mucha tradición, gran popularidad y merece la pena verlas, se disfrutan especialmente en septiembre. En el resto del año, más que nada, los entrenamientos. No te vayas de Pasaje sin tomarte tu buena pursolda o caldo de puerros, su cocido guipuzcoano, de judías, no de garbanzos, su bacalao al pilpil, su merluza a la cosquera, o sea, con salsa verde, o las anguilas a la donostiarra, por supuesto, todo ello acompañado de un buen chacolí. Nos vamos hoy en la realización técnica con Esteban Novillo y en nombre del equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, mira que bien me ha quedado, os habló Pedro Palomay. Feliz y verde semana.